Boxes Norte Bazar. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, buenas. Quería coger cita para llevar mi Royal Enfield Ok. a hacer la revisión. Vale, puedo darte cita a partir del miércoles de la semana que viene. Vaya. ¿No podía ser antes? Ok. Este fin de semana salgo de viaje con la moto. Pero si hoy es jueves. ¿Qué pasa, royaleros? Bienvenidos un domingo más a Boxes Norte Bazar. Esto que acabáis de escuchar no es un chiste. Es la historia que se repite en cientos de talleres mecánicos cada semana de julio. Estamos en pleno verano, llega la temporada de devorar kilómetros y a todos nos entra la prisa por dejar la moto a punto. Por eso, antes de arrancar con los 5 puntos mecánicos clave para tu Royal Enfield, tenemos que empezar por el consejo número 0. Si vas a viajar en vacaciones, planifica tu revisión con margen. Si esperas al último momento y al revisar la moto sale un imprevisto, un retén perdiendo, pastillas en el hierro o un cable deshilachado, ya no hay margen de maniobra. El recambio no llegará a tiempo y te quedarás sin viaje. Así que, regla de oro, la revisión se gestiona un mes antes. Vamos con el primer punto crítico de la moto. Y ojo, porque este es el clásico error que arruina las vacaciones de cientos de moteros cada verano: quedarse sin neumáticos en mitad del viaje. Muchos piensan, bueno, el neumático trasero está un poco plano por el centro, pero yo creo que para hacerle 2000 kilómetros este verano todavía estira. Error fatal. Ten en cuenta 3 factores que la gente olvida. La moto va a ir cargada hasta arriba con maletas. El asfalto en julio está a una temperatura brutal y vas a hacer mucha autopista en línea recta. Esa combinación es una lija perfecta que devora la goma 3 veces más rápido de lo habitual. Y aquí viene el verdadero drama del verano, cuando te das cuenta en mitad de tu ruta por los Pirineos o por Portugal de que estás rodando sobre los hilos de la lona, paras en el primer taller que encuentras. ¿Y qué pasa? Que estamos en julio. Los talleres locales están colapsados de trabajo. Tardan 3 días en darte cita. Y para colmo, el modelo exacto de neumático que usa tu Royal Enfield no está en stock. Al final, pasas 2 días de tus vacaciones encerrado en un hotel de carretera pagando un dineral por una rueda que ni te gusta, solo para poder volver a casa. Así que grábate a fuego la regla de oro de Boxes Norte Bazar. Si tienes dudas de si el neumático va a aguantar el viaje, la respuesta es no, no va a aguantar. Cámbialo antes de salir y viaja tranquilo. Vamos con el segundo punto crítico, y este va directo al corazón de nuestra Royal Enfield: el aceite y el calor extremo del verano. Gran parte del catálogo de Royal Enfield, como las Interceptor, las Continental, las Classic o las Himalayan 411, son motos refrigeradas por aire y aceite. No llevan un circuito de agua con un ventilador gigante que las salve si se calientan en un atasco a 38 grados. Aquí, el único héroe que mantiene el motor vivo es el aceite. Por eso, antes de salir, no te limites a mirar que el nivel esté entre las 2 rayitas. Tienes que hacer 2 cosas obligatorias. La primera, asegúrate de que llevas la viscosidad correcta. Un aceite demasiado fluido en pleno julio se vuelve auténtica agua y pierde sus propiedades. Y la segunda, que a todo el mundo se le olvida: agáchate y mira el pequeño radiador de aceite de tu moto. Si está tupido de mosquitos secos, barro del último invierno o suciedad, límpialo con cuidado. Si el aire no pasa a través de esas celdas, tu motor va a sufrir de lo lindo en las tiradas largas. Tercer punto, la prueba de vibraciones o el check de tornillería. A todos nos encanta el carácter de las Royal Enfield. Ese pálpito del motor, ese sonido, es la esencia de la marca. Pero seamos realistas, ese carácter viene acompañado de vibraciones. Y si a esas vibraciones les sumas 500 kilómetros seguidos de autovía y el peso del equipaje, tienes la receta perfecta para que algo se afloje. Antes de cargar las maletas, agarra tu caja de herramientas y haz un repaso rápido a los puntos críticos. Revisa los soportes del equipaje, las defensas y soportes del motor, los espejos y las manetas. Y un truco de taller de Boxes Norte Bazar: comprueba los bornes de la batería.
No os imagináis la de llamadas que recibimos de motos que se paran en seco o hacen cosas raras con la electrónica, y el 90% de las veces es simplemente un borne que se ha aflojado por culpa de las vibraciones en el viaje. Cuarto punto clave, el kit de arrastre y el gran error de la tensión en vacío. Casi todos sabemos que antes de un viaje largo hay que limpiar, engrasar y tensar la cadena. Pero aquí viene la novatada. La mayoría lo hace con la moto subida al caballete o vacía. Y luego, ¿qué pasa? Que cargas las maletas laterales, pones el petate trasero, te subes tú, se sube tu acompañante. Y la suspensión trasera baja por completo. Al bajar la suspensión, la geometría de la moto cambia y la cadena se tensa muchísimo más. Si la dejaste muy justa en el taller, al cargarla va a quedar tensa como una cuerda de guitarra. ¿El resultado? Vas a destrozar los retenes, el kit de arrastre va a sufrir una barbaridad y te arriesgas a una rotura en mitad de la ruta. Así que ya sabes, la tensión de la cadena se comprueba siempre con la moto en el suelo y simulando la carga real del viaje. Quinto punto, y este te puede salvar de pasar la noche en un calabozo o de pagar una multa que te arruine las vacaciones. La documentación y los límites internacionales. Si te mueves por tu país, basta con llevarlo de siempre. Pero si este verano vas a cruzar fronteras, ya sea algo sencillo como ir a Francia o Portugal, o algo más aventurero, hay 3 cosas que tienes que revisar hoy mismo. La primera, la carta verde del seguro. En muchos países fuera de la Unión Europea no te bastará con el recibo del banco. Necesitas este documento físico para demostrar que estás cubierto. La segunda, el servicio de asistencia en grúa. Llama a tu seguro y confirma que tienes cobertura médica y de rescate en el país al que vas. Quedarte tirado en mitad de un puerto de montaña extranjero y descubrir que tu grúa solo cubre territorio nacional es una pesadilla. Y por último, si sales de la Unión Europea, comprueba si necesitas el permiso internacional de conducir o si tu Royal Enfield requiere algún visado o documento de importación temporal, como el carnet de passage. No dejes que un papel arruine el viaje de tu vida. Y terminamos con el kit de supervivencia Boxes Norte Bazar. Ese pequeño puñado de cosas que caben bajo el asiento y que marcan la diferencia entre solucionar un problema en 5 minutos o esperar 3 horas a que llegue la asistencia. No hace falta que lleves medio taller encima. Mete un kit reparapinchazos, ojo a si tus llantas llevan cámara o son tubeless, un juego de fusibles de repuesto, bridas de nylon de las buenas y un rollo pequeño de cinta americana. Con eso, un eslabón de unión rápido de cadena y las 4 herramientas que trae la moto de fábrica. Estás listo para solucionar el 90% de los imprevistos en ruta. Royaleros, planificad con tiempo, revisad vuestras máquinas y disfrutad de cada kilómetro este verano. Dejadme en los comentarios a dónde os vais a llevar vuestra Royal Enfield estas vacaciones. Suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos el próximo domingo aquí en Boxes Norte Bazar. ¡Buenas rutas!